Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. ¿Cuál fue el pecado que plagó a los hijos de Israel a lo largo de su historia? La respuesta, según la Biblia, es la idolatría. Podríamos pensar hoy en día, en nuestras sociedades modernas, con la comprensión de la tecnología y la ciencia, y con todo el acceso que existe a la educación superior, que un pecado así, como la idolatría, es solo para la gente incivilizada, los no educados, aquellos que carecen de inteligencia. Pero nada está más alejado de la verdad, porque cuando observamos la idolatría, hay dos características principales. La primera es el deseo de ser como los demás, de asimilarse. En la actualidad, los psiquiatras nos dirían que una de las influencias más fuertes en nuestra sociedad es la presión de grupo. La gente quiere las cosas que otras personas poseen. Quieren copiar a los demás, los quieren imitar. Entonces, la asimilación, la presión de grupo, ese deseo de ser como los demás, sigue siendo un problema principal en la sociedad actual. En segundo lugar, la idolatría tiene que ver con cumplir tus propios deseos, lo que tú quieres, tus ambiciones, en lugar de someterte a la voluntad y los propósitos de Dios. Cuando examinamos la sociedad, todas las sociedades del mundo hoy, la idolatría sigue siendo una plaga para la humanidad. Toma tu Biblia y ve conmigo a la profecía de Isaías, capítulo 28. Libro de Isaías, capítulo 28. En la primera parte de este capítulo que estudiaremos en la lección de hoy, veremos que Dios, a través de Isaías, se está dirigiendo al reino del norte, lo que comúnmente se conoce como Israel. Recuerden que después del rey Salomón, la nación de Israel se dividió en dos reinos: el reino del norte, llamado Israel, y el reino del sur, llamado Judá. Israel, el reino del norte, se caracterizaba por la idolatría. Y eso se extendió, como veremos más adelante, al reino del sur. Pero para este estudio, vamos a limitar nuestra discusión a ese reino del norte llamado Israel, y que también era conocido por otro nombre, y me refiero a Efraín, el hijo preferido de José, el hijo que recibió esa bendición especial por parte de su abuelo, Jacob o Jacob. Y por tanto, y esto es muy significativo, proféticamente cuando se hace referencia a ese reino del norte, con frecuencia se le llama así: Efraín. Efraín significa fructífero. Dios había bendecido a ese reino del norte, ya que la tierra era una buena tierra, rica y fértil. Tenían mucha riqueza. Pero sin embargo, en lugar de ser fructíferos en las cosas de Dios, en lo que le agrada a Él, ellos se desviaron. Tenían la misma ambición mundana que tenían las naciones, y no eran un pueblo piadoso, sino uno gobernado por sus propios deseos. Un pueblo orgulloso. Lean conmigo el versículo 1.
Comienza con una palabra hebrea muy significativa, Hoi, que expresa una advertencia por la destrucción inminente que se avecina. Dios traerá la destrucción a ese reino del norte. Efraín no será fructífero en los días de Isaías, sino que Efraín dejará de existir. Su futuro terminará debido al orgullo, debido a la idolatría, debido a la asimilación y debido a su deseo de lograr lo que ellos querían. Por causa de estas cosas, el castigo y la destrucción estaban por venir a este reino. Así que leemos aquí, ay, y la implicación es, ay de, y noten la primera descripción del pueblo. Vemos la frase, Ateret Geud, que significa corona de orgullo. Si hacen un buen estudio de la palabra Geud, muchas veces significa majestad y puede tener una connotación positiva. Pero en este capítulo, dentro de este contexto, se refiere a una majestad autodesignada, una actitud que persigue glorificar no a Dios, sino a mi propia vida. Por lo tanto, Efraín es llamado así, corona de orgullo. Y la siguiente descripción es los borrachos de Efraín. Principalmente, aunque todos en el reino iban a sufrir, en muchos sentidos esta profecía está dirigida a aquellos que tenían influencia en el pueblo. Y me refiero a los líderes, a quienes estaban a cargo de la nación. Noten que aquí se les llama ebrios o borrachos. Estaban, en otras palabras, bajo una influencia equivocada y no bajo el Espíritu de Dios, ni bajo su verdad, ni bajo su palabra, sino en cambio bajo la influencia de cosas que son sinónimo de los caminos del mundo. Dios les advierte y pronuncia juicio llamándolos los borrachos de Efraín, y que son una flor marchita, y la belleza de su esplendor, porque este reino del norte tenía mucha belleza. Como veremos después, era una tierra muy buena, tenía un tremendo potencial, pero utilizaron todos sus recursos para fines equivocados. Así que leemos que la belleza de su esplendor estaba sobre la cabeza, es decir, era muy visible. La gente conocía del esplendor de este reino del norte, de su gloria y de su belleza. La llevaban, podríamos decir, en sus vestidos o de manera pública. Y dice, el valle de, y la palabra aquí significa aceite, pero habla de un valle fértil. Una vez más, Dios le dio mucho en cuanto a recursos a esta nación. Tenían un gran potencial, pero noten cómo termina el versículo 1. Aunque esta nación tenía un gran potencial, fue derribada, fue abrumada por el vino. Y aquí, el vino, como vemos con frecuencia en las Escrituras, está relacionado con el gozo, la felicidad. Pero este es el problema. Ellos perseguían un gozo simplemente carnal. Querían gratificarse a sí mismos. Usaban todo lo que Dios les dio y malgastaron todo aquello para su propio placer, en lugar de agradar a Dios. Versículo 2. Ellos olvidaron algo. Olvidaron la majestad de Dios, porque se enfocaron en su propia majestad terrenal. Olvidaron el poder de Dios y miren el verso 2. He aquí, fuerte y esta palabra puede significar fuerte también, pero además valiente. No se refiere solo a un poder físico, sino al mismo tiempo a una fortaleza interior, un compromiso con lo que es correcto. El texto aquí habla de Dios
y dice que fuerte y poderoso es el Señor. Sigamos leyendo. Él es como una corriente, y esto podría significar una tormenta, pero es la misma palabra que describe a un río poderoso, que fluye con una fuerte corriente. Aquí el término significa granizo. El granizo representa la destrucción, y Dios traerá una tormenta de destrucción, una tormenta de granizo, y será una tormenta de destrucción como corrientes de aguas poderosas que arrasan con todo. Y dice que Él aplastará la tierra con su mano, bajo su autoridad. El término aquí para mano ciertamente habla de la autoridad de Dios. Nos recuerda el éxodo de Egipto, cuando Dios actuó con mano poderosa y brazo extendido, lo cual habla de una manifestación del poder y de la autoridad de Dios en todo lugar. Y aquí Dios mostrará su autoridad, su fuerza y su poder en el juicio. De la misma manera que llegan las aguas torrenciales, arrasando con todo a su paso, y no hay nada que el hombre pueda hacer, estas aguas poderosas traerán una destrucción rápida. Así es como la mano de Dios, el poder de Dios, la autoridad de Dios actuará. Verso 3. A sus pies, esa es la implicación, simplemente dice con pies, pero es una referencia con un estilo poético a los pies de Dios que pisotearán la corona de orgullo, a los borrachos de Efraín. Versículo 4. Y será la flor marchita y el esplendor de su belleza que está sobre su cabeza, es decir, muy visible. Este valle que era fértil o rico, y la palabra se refiere al aceite, pero el aceite tiene que ver con lo bueno, con la abundancia de la tierra. Todo esto dice que Dios está por hacer algo. Él traerá una destrucción rápida, y noten cómo lo describe. Como los primeros frutos antes del verano. La gente espera con ansias la primera cosecha. Es algo que anticipan con entusiasmo. Por eso, los primeros frutos antes del verano, cuando alguien los ve, los toma, y mientras aún están en su mano, los devora. Es decir, está tan emocionado por el fruto que en lugar de cosecharlo, lo primero que hace es probarlo y devorarlo con toda esa ansiedad. Este lenguaje poético está diciendo que el juicio de Dios llegará rápido, vendrá con rapidez y arrasará con todo lo que el pueblo ha construido. ¿Por qué? Porque Dios no está complacido con los resultados. La profecía siempre debe aplicarse de manera personal. Debemos preguntarnos si Dios está complacido con nuestros resultados, con lo que estamos logrando, con lo que nos comprometemos, con las cosas que hacemos, o ¿serán esas mismas cosas a las que hemos dedicado nuestra vida? ¿Serán ellas la fuente del juicio de Dios? ¿Y nos llevarán al lugar de nuestra destrucción? Por lo tanto, siempre es un llamado a examinarnos a nosotros mismos y ver si Dios está complacido. Versículo 5. Noten este conocido término para el juicio. En aquel día, el Señor de los ejércitos será una corona gloriosa y una diadema de esplendor para el remanente de su pueblo, aquellos que sobrevivan. Esto habla de la fidelidad de Dios, pues Él constantemente preserva un remanente.
aquellos que no son arrastrados por la sociedad, que permanecen en un lugar diferente y que están comprometidos con un propósito diferente. Por lo tanto, Dios será, noten lo que dice el verso 5, Él será una corona gloriosa y una diadema, es decir, esa corona real que será llena de esplendor. Y Él la manifestará solo a un remanente de su pueblo. ¿Y cómo hará esto? ¿Cómo será alguien apartado como remanente? Noten lo que dice el verso 6. Y para un espíritu de juicio, para aquel que se sienta en el juicio. Esto habla de alguien que toma una posición y está en un lugar específico con un propósito. Y ese propósito es ejecutar justicia. A él le importa lo que es correcto. No sigue el camino de la sociedad. No es de los que fluyen con la corriente, sino que el remanente será compuesto de gente que es motivada por la justicia desde la perspectiva de Dios. Entonces, para ese remanente Dios será un espíritu de juicio o de justicia para aquel que se sienta en el juicio. Él será poderoso. Y miren esto, para los que restauran o devuelven la guerra en la puerta. Esto es un modismo. La puerta representa el lugar del juicio, el lugar donde se administra la justicia. Aquellos que restauran la justicia serán los que lucharán. Ellos serán los que contendrán en la puerta, con el fin de establecer la justicia. Lo que habrá, según el término utilizado aquí, es una guerra. No se refiere tanto a los que regresan de la batalla, sino más bien de los que restauran la justicia en la puerta y lo hacen en una batalla muy intensa. Verso 7. Dice, también estos, refiriéndose al liderazgo de aquel entonces, dice, también estos, con vino, fueron desviados, erraron y con bebida fuerte fueron descarriados. ¿De quién habla específicamente? De los sacerdotes y de los profetas. Ellos erraron con bebida fuerte y fueron tragados por el vino. Insisto, lo que se está diciendo aquí es que ellos tenían una perspectiva incorrecta. Lo que buscaban era simplemente su gratificación. Estaban bajo la influencia incorrecta. Entonces, influencia incorrecta, bebida fuerte. Objetivo equivocado, vino. Cuando perseguimos lo que no es apropiado, cuando estamos bajo una influencia que no es la del Espíritu Santo, lo que experimentaremos al final será el juicio de Dios. Seremos descarriados, cometeremos errores y el resultado final será el juicio. Seguimos leyendo que ellos fueron desviados por la influencia equivocada, por la bebida fuerte. Erraron en su visión, vieron las cosas incorrectamente y tambalearon, lo que significa que no permanecieron firmes. Y la palabra aquí, en hebreo moderno, es una palabra para el código penal. Se refiere a tomar una decisión correcta que afirma la ley. Lo que encontramos aquí es que se tambalearon, cayeron en este sistema de justicia. No era algo que se relacionara con la verdad de Dios. Versículo 8. Porque todas las mesas, y estas mesas serían el lugar donde los administradores, los magistrados, los jueces, se sentarían y dictarían sus veredictos. Y noten la ilustración aquí.
el lenguaje que usan, porque todas las mesas estaban llenas de vómito. Y la palabra aquí además es estiércol. Sin un lugar, lo que significa que no quedaba un lugar limpio que no hubiese sido manchado ni corrompido. El lenguaje es de lo más repugnante, vómito y estiércol. Versículo 9. ¿Quién enseñará conocimiento? ¿Y quién entenderá el mensaje? Esto es lo que Dios diría, lo que escuchan del Señor. Y noten quién es. No habla de aquellos que han vivido mucho tiempo, que son ancianos y presumiblemente sabios, sino todo lo contrario. Isaías nos dará una descripción de personas muy jóvenes, de niños, no infantes, pero sí un poco mayores. Y noten el lenguaje, dice, ¿quién enseñará conocimiento y quién entenderá el mensaje? Es decir, el mensaje del Señor. Aquellos que han sido destetados de la leche y aquellos que han dejado el pecho, es decir, que ya no son amamantados. La enseñanza aquí es la siguiente. Son aquellos que son jóvenes, que no han sido significativamente influenciados por la sociedad y que todavía son lo suficientemente jóvenes, y la implicación sería, parafraseando el texto, que todavía son lo suficientemente inocentes como para no haber madurado y haberse vuelto parte de la sociedad. Así que esto es una referencia a un concepto muy importante, el de la próxima generación. No estamos hablando de bebés, ni de pequeños infantes que gatean, sino de aquellos que han pasado un poco más allá de esa edad. Son niños muy jóvenes, tal vez de 4, 5 o 6 años, que no han sido influenciados en gran medida por la sociedad. Ellos pueden ser enseñados. Dios está poniendo sus planes en esta próxima generación para provocar un cambio. Versículo 10. Ahora, vamos a ver que este versículo aparece 2 veces en el siguiente pasaje. Y si lo traducimos literalmente, es un poco extraño. Hagámoslo y luego lo discutimos. Verso 10. Porque mandamiento tras mandamiento, mandamiento tras mandamiento, línea tras línea tras línea, un poco allá, un poco allá. Lo que todo esto quiere decir es una manera muy simplista de entender algo. Sin ver toda la estructura, sino tomando algo paso a paso, construyendo algo, un mandamiento tras otro mandamiento. Luego tenemos la palabra kaf, que es una palabra para línea, y frecuentemente en la Biblia es una línea para medir. De lo que habla es de construir algo muy lentamente, un paso a la vez. Dios está hablando de estos jóvenes, de estos niños pequeños. Él se moverá, Él continuará con sus planes, sus propósitos y sus objetivos. Él hará esto con niños jóvenes, enseñándoles cosas poco a poco, un paso a la vez. Ellos son los que usará porque pueden seguir sus sencillas instrucciones. Versículo 11. En cuanto a los adultos, los autoproclamados iluminados, aquellos que gobiernan la sociedad, él dice, con labios burlones y en una lengua extraña, hablará a este pueblo. Es decir, que estas instrucciones simples serán vistas así por la sociedad. No les darán ningún valor. Para ellos, la instrucción sencilla de Dios será como una lengua extranjera, un idioma extraño. Ellos no recibirán, debido a esa mentalidad,
no recibirán las instrucciones de Dios. En la actualidad, vemos algo muy similar. Hay personas dentro del liderazgo, en la llamada supuesta comunidad creyente, y lo digo así porque no estoy muy seguro de que sean verdaderos creyentes. Y cuando se acercan a las Escrituras, se burlan de ellas, las rechazan, debido a su simplicidad. Piensan, bueno, somos tan sabios hoy en día, estamos tan bien educados, somos tan iluminados, que no podemos creer realmente en una historia como la creación en 6 días. No podemos creer en un diluvio y en un hombre siendo tragado por un pez. No creemos nada de esos cuentos, como sociedad iluminada que somos. Esa es la misma falsedad y el mismo error que cometieron estas personas hace unos 2800 años atrás. Entonces, la palabra de Dios será ridiculizada por estos individuos que la verán como un idioma extranjero. Verso 12. Y les dijo a ellos, Dios les habló y les dijo, este es el descanso que ellos ofrecen a los cansados. Este es el alivio. Ahora, lo que Dios está diciendo con estas 2 palabras, Él les está diciendo, ¿y recuerdan cuando el Mesías dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga? Bueno, aquí Él está haciéndoles una invitación. Pero estas personas, una vez más, se burlan. Ellos no responden ni le dan a la gente lo que Dios quiere que tengan. Y dice aquí que ellos no quieren escuchar. No quieren la verdad simple del Señor. Versículo 13. Y será para ellos la palabra del Señor. Sin embargo, ¿qué dice aquí? Es la misma declaración. Mandamiento tras mandamiento, mandamiento tras mandamiento. Línea tras línea, línea tras línea. Un poco allá y un poco allá. Lo que quizás quiere decir un poco aquí y un poco allá, según lo diríamos nosotros. Dios les da la verdad simple, pero como ellos no la aceptan, ¿qué pasa? Ellos van y tropiezan hacia atrás, se rompen, son capturados, literalmente son apresados y son llevados. ¿A qué hace referencia todo eso? Cuando vemos la última parte, mira con cuidado el verso 13, Dios les comparte la verdad, el simple mensaje de cómo Él quiere que respondan, pero lo rechazan y siguen por su propio camino, lo que los lleva a tropezar y a caer. Ellos no avanzan, sino que retroceden, se rompen, son capturados y apresados. La mayoría de los eruditos ven el final de este versículo, este rechazo a la instrucción de Dios, como una referencia al exilio. Las tribus del norte siendo capturadas, apresadas y llevadas al exilio. Versículo 14. Por lo tanto, y aquí habla Él, cuando Él habla, debemos prestar atención. Verso 14. Por tanto, escuchen la palabra del Señor, oh burladores, los que gobiernan a este pueblo que está en Jerusalén. Ahora vemos un cambio. Él ha estado hablando de lo que ha sucedido en el reino del norte, que está siendo gobernado por líderes impíos, hombres que buscaban la gratificación de su carne, que fueron influenciados por las naciones, queriendo ser como ellas, en lugar de ser esa nación santa, ese linaje escogido, ese pueblo apartado por la palabra de Dios y para los propósitos de Dios. Ya que el reino del norte rechazó todo eso, descubrimos que fueron enviados al exilio. Y ahora, comenzando en el versículo 14, vemos aquí que
En cuanto a todo esto, Isaías está diciendo, presten atención a lo que le sucedió a sus hermanos, a esas tribus en el norte. Ya no existen. Fueron sacadas al exilio. Han dejado de existir como pueblo, como nación. Y por lo tanto, Isaías advierte a los gobernantes del pueblo de Dios que están en Jerusalén. Versículo 15. El último versículo por el día de hoy. Porque ustedes dicen, y este es el problema, los que están en Jerusalén no están confiando en Dios, no están comprometidos con el pacto de Dios, ese pacto que Él le dio al pueblo, con el fin de que conozcan la verdad y apliquen la verdad a sus vidas. ¿Qué están haciendo ellos? Bueno, ellos han visto al enemigo, a Asiria, pero aquel que vendrá más adelante será Babilonia. Y en lugar de confiar en Dios, arrepentirse y seguir sus palabras, ¿qué hacen? Noten lo que dice el verso 15. Porque ustedes han dicho, hemos hecho un pacto con la muerte, y con el Seol hemos hecho un acuerdo. Lo que están diciendo es que en respuesta a la palabra profética de Dios sobre un juicio venidero, no se han humillado, no se han arrepentido, no han confiado en las instrucciones de Dios, sino que hacen un pacto con la muerte y un acuerdo con el Seol, el lugar de los muertos. En cuanto a este castigo, tenemos la palabra shot. Shot es un látigo, un instrumento de castigo. ¿Y qué dicen acerca del castigo de Dios? Bueno, ellos dicen shot, shotef, lo que quiere decir que el castigo de Dios pasará por alto, pasará por encima de nosotros y no nos alcanzará. Eso es lo que dicen los falsos profetas, que el castigo de Dios no tocará a Judá. Están confiando en el hecho de que su capital es Jerusalén. Entonces, dicen que el castigo pasará de largo, nos esquivará y no nos alcanzará. Pero, ¿qué dice Dios? Dios dice, porque, y aquí está la implicación, porque hemos hecho de la mentira nuestra fortaleza, nuestro refugio, y en falsedad nos hemos escondido. Dios está diciendo, no, lo que ustedes han hecho es tomar una mentira y hacer de esa mentira su confianza. Pero esa falsa profecía de los falsos profetas en Jerusalén no los protegerá, no los refugiará. Esa mentira es un falso refugio. Y dice también esta otra palabra para mentira, sheker. Dice que ella no los ocultará. Ustedes piensan que sí, pero no es así. Concluimos con esto, con una advertencia basada en la destrucción que vivió el reino del norte, porque en lo que habían confiado, en ese acuerdo, esa profecía falsa que habían abrazado, no los preservó del juicio de Dios. Y si Judá continúa por ese camino, ellos también, como el reino del norte, dejarán de existir. Serán capturados y serán llevados al exilio. La pregunta que una persona sabia haría es la siguiente. Si la metodología que el pueblo sigue los lleva a la destrucción y al exilio, ¿cuál será entonces su medio de salvación? ¿Cómo puede el pueblo encontrar liberación? Y eso es exactamente lo que Isaías tratará cuando estudiemos la próxima semana, la segunda mitad del capítulo 28. Hasta entonces, que Dios los bendiga ricamente. Shalom desde Israel. And shalom from Israel.
Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.